Buenas tardes, queridas hermanas. Bienvenidas a este tercer encuentro de estudio, de profundización, de investigación, de crecimiento en torno a la palabra de Dios a través del documento de la Dei Verbum del Vaticano II. Les recuerdo que estamos en el curso Biblia y Palabra de Dios. ¿Qué significa que Dios habla? Eso lo trabajamos en los dos primeros encuentros. Palabra que se revela, palabra que se comunica. En este tercer encuentro vamos a trabajar cómo es que Dios habla y cómo nos sigue hablando hoy. Ese es el tema de la tradición, que lo aborda el segundo capítulo de la Dei Verbum. Para eso nosotros lo hemos abordado desde el tema palabra, que es fuente de sentido, o, si se quiere, el acontecimiento hecho palabra. Eso, en otras palabras, es la tradición viviente, porque como lo vamos a ver, la tradición, más que ideas o que formas o costumbres o ritos, son más bien consecuencias de acontecimientos. Digamos que la tradición tiene que ver con acontecimientos fundantes, con experiencias vivas, por lo tanto con personas. Por eso cuando hablamos de tradición, más que hablar de una costumbre, estamos hablando de experiencias humanas o de interpretaciones de acontecimientos humanos que ayudaron y siguen ayudando a grupos humanos a lo largo de la historia a moldear su existencia. Pasemos entonces a la segunda diapositiva. En esa segunda diapositiva nos encontramos con dos textos del capítulo 2 de la Dei Verbum, que trabaja la transmisión de la revelación divina o la tradición de la revelación divina. En el numeral 7 se dice: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo. Ahí aparece entonces el término transmitir a todas las generaciones. Por ello Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres, o se transmitiera, ¿no?, el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Entonces es bien interesante que la tradición tiene que ver con transmitir, tiene que ver con predicar, tiene que ver con comunicar. Ahora, ¿qué se comunica? Lo dice el numeral 7, los dones divinos. Y esos dones divinos no son sino todo lo que tiene lo concerniente a la revelación, en otras palabras, Dios mismo. Veamos la cita número 8. Esta tradición, la siguiente cita es del numeral 8. Esta tradición que deriva de los apóstoles, en el caso nuestro, porque si ustedes van al caso de Israel, la tradición deriva de Moisés, de los patriarcas, de los profetas, ¿no?, lo concerniente al Antiguo Testamento. En el caso nuestro del Nuevo Testamento, esa tradición se origina con los apóstoles, es decir, se origina con Jesús, pero quienes dan inicio a esta tradición, en la que está basada nuestra experiencia de fe, tiene que ver directamente con los apóstoles. Esta tradición recibida de los apóstoles progresa, ojo con el término, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Traduzco,
progresa en la iglesia con la asistencia del resucitado, con la asistencia de Jesús, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas que en la iglesia y de las palabras transmitidas ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Digamos, estamos profundizando, engrandeciendo y actualizando la tradición que hemos recibido de los apóstoles. Veamos eso en la tercera diapositiva. Esto tiene que ver básicamente con una pregunta que todos de alguna manera tarde que temprano nos hemos hecho, y es ¿cómo nace la Biblia? En otras palabras, ¿cómo nace la tradición cristiana o la tradición judía o la tradición musulmana? ¿O cómo nace la tradición independentista de Colombia o de los diferentes pueblos de América Latina? ¿Ve? Vamos a ver eso. Hay que decir una primera cosa, y es que antes de que aparezca un texto, un libro, una historia X determinada, es necesario alguna forma de experiencia. Sin experiencia no hay texto, no hay historia, no hay relato. ¿Qué es una experiencia? Una práctica, un suceso significativo, un estado de opresión, un proceso de liberación. Estas cosas, esta práctica o este suceso significativo o estado de opresión o proceso de liberación, se resume en una palabra: acontecimiento. Todas esas cosas que he enumerado son acontecimientos. ¿Qué es un acontecimiento? Es toda acción humana, sea individual, sea comunitaria o sea nacional. Ojo con lo que estoy diciendo. No hay texto sin experiencia, y la experiencia es toda práctica humana. Esas prácticas humanas las hemos recogido en la palabra acontecer. El acontecer del hombre produce acontecimientos. Ahora, de las múltiples prácticas humanas, algunas son especialmente significativas por una u otra razón. Es decir, marcan el interés colectivo, y al ser significativas para el hombre y para los hombres, son recogidas en un relato, en una historia, en una canción, es decir, en una palabra. Pasemos a la cuarta diapositiva. Ese paso de la experiencia al relato, del acontecimiento a la palabra, es lo que vamos a llamar tradición. La palabra que surge del acontecimiento para narrarlo o celebrarlo opera una clausura. ¿Qué quiero decir con eso? Privilegia una experiencia, porque ya dijimos, no hay una sola experiencia, hay muchas experiencias, hay muchos quehaceres, pero solo alguna o una sola experiencia se vuelve significativa para un determinado grupo. Y al escogerse una sola de entre muchas otras experiencias, esa selección clausura, o sea, determina que esta y no otras son las que van a importar para un grupo. Ahora,
Al, esa clausura es ya un acto interpretativo. ¿Por qué? Porque el acontecimiento siempre es polisémico, es decir, tiene muchos sentidos. Por ejemplo, un accidente visto por 3 o 4 personas será siempre interpretado de diferente manera. Habrá 3 visiones, 3 interpretaciones de ese mismo accidente. Y los que hacen la investigación, la policía de tránsito, los jueces, qué sé yo, deberán escoger una de esas determinadas, la más acertada, la más cercana a lo que pasó, para determinar quién tuvo o no la culpa. ¿Ven? Al escoger una de esas se clausura, es decir, las otras ya no sirven, solamente esta, y a partir de ahí el juez o el policía hace una interpretación de lo que sucedió. En el caso de la Biblia, significa que este libro, antes de ser palabra de Dios, fue primero acontecimiento de Dios, es decir, experiencia de Dios. Es decir, primero se vivió, primero se sintió y después se escribió, se narró, se contó. Y al contarse, lo que se cuenta es una interpretación. No se cuenta tal cual como sucedieron las cosas, sino lo que la persona o el grupo humano experimentó. La experiencia de liberación tanto de Israel como de la primera comunidad cristiana es interpretada en un relato. Entonces el Éxodo es una interpretación. O sea, no está contando las cosas que sucedieron, sino las interpretaciones o la interpretación, una de las interpretaciones, porque han habido muchas lecturas del Éxodo a lo largo de los siglos en el pueblo de Israel, pero la que tenemos en el texto es la que ha prevalecido sobre otras, ¿no? Y esa interpretación es la que se vuelve un relato, que pone de relieve la presencia de Dios en hombres y mujeres concretos. Entonces, en el caso de Jesús, lo que tenemos en Marcos es una interpretación de Marcos y su comunidad totalmente distinta a la interpretación que hizo Mateo y su comunidad, o la que hizo Lucas y su comunidad, o la que hizo Juan y su comunidad. Basta simplemente con compararlas para ver cómo las diferencias afloran inmediatamente. Ese relato, el del Éxodo o el del Evangelio, por ejemplo, se convierte entonces dentro de un grupo determinado en tradición viviente. Es decir, lo que se está contando no son simples hechos del pasado, sino experiencias de un grupo concreto que están viviendo su vida a la luz de esos paradigmas, de esos acontecimientos de ayer. Ahora bien, la distancia respecto de su primera inscripción de sentido lo abre otra vez a la relectura. En otras palabras, se hace relectura organizada, tradición de lecturas anteriores de acontecimientos fundantes. Por lo tanto, ¿qué es la tradición? Son una relectura que se hace de un acontecimiento. Entonces, en el caso de los evangelios, son relecturas de un acontecimiento fundante. ¿El acontecimiento fundante es quién? Jesús.
Pero ese acontecimiento que es uno solo, el mismo, para Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es interpretado, es leído de diferentes formas, por diferentes grupos, en diferentes momentos y circunstancias históricas. ¿Ves? Que es exactamente lo que hacemos nosotros hoy. Nosotros leemos la interpretación de Marcos en el siglo XXI, pero lo hacemos desde nuestras circunstancias particulares, desde nuestras necesidades y desde nuestras problemáticas que son totalmente distintas a las problemáticas de la iglesia de Marcos del año 70. Pasemos a la quinta diapositiva. ¿Cómo se realiza ese paso de cómo se estructura esa relectura o esas relecturas a lo largo de la historia? Porque ya dijimos que esas relecturas son de un acontecimiento fundante, que en el caso nuestro es Jesucristo. Vamos entonces a mirar cómo aparece esa tradición, en este caso, la revelación de Dios en la historia. Veamos las expresiones o maneras históricas de la revelación, es decir, Dios mismo. ¿Cómo es que se aparece, se manifiesta, se comunica a los hombres? Para ello hay que tener en cuenta 4 pasos. Primero, la primera expresión o manera histórica de la autocomunicación de Dios al hombre es la significación. Y eso solamente se da en la comunidad. Ya lo explicaremos. Una vez que aparece la significación dentro de la comunidad, viene una segunda etapa que se llama el culto y que tiene que ver con la cotidianidad, donde aparecen los ritos. Hecho una vez realizado este segundo paso, viene un tercer paso y son las fórmulas cultuales, que son síntesis de la sabiduría o de las normas éticas de un grupo. Y solo en una cuarta y final etapa es que aparecen los textos o lo que llamamos las escrituras sagradas. Entonces mire lo interesante, la Biblia no aparece primero, el texto bíblico, el Evangelio no aparece primero. Lo primero que aparece es la significación, la comprensión, y eso es un acto comunitario, solo se da en comunidad. Una vez que aparece la significación común, entonces aparece el culto, es decir, la celebración de la cotidianidad, ¿no?, a través de fórmulas cultuales que recogen la sabiduría o las normas éticas de un grupo y que alguien pone por escrito como memoria viviente de ese grupo. Eso es la Biblia. La memoria viviente de un grupo de hombres, en este caso del judaísmo o en el caso nuestro del cristianismo. Expliquemos la primera significación.
la primera expresión histórica de la revelación, es decir, la significación de la significación o, o experiencia de comunidad. Lo primero que hay que decir, la revelación se concretiza cuando cada individuo realiza, es decir, ejecuta su existencia, cuando existe. Ojo, cuando digo revelación hay que pensar en Dios. O sea, Dios se aparece, se manifiesta cuando cada individuo ejecuta su existencia. Ojo con el término existencia. Es decir, cuando sale de sí. No basta simplemente con vivir, no, porque vivir es vegetar. Vivir es estar ahí en sí mismo. Existir es salir de sí mismo. Por eso son muy poquitos, mucha gente vive. Y a eso le llamamos parásitos, parásitos de la vida, atenidos a otros, ¿no? Porque no mueven un dedo absolutamente para nada. Y de eso sí que están llenos los conventos, las iglesias, los países, las sociedades. Y muy poquitos son los que existen. Es decir, se juegan la vida. Porque cuando uno sale de sí, se desacomoda. ¿Ve? En otras palabras, sin el ejercicio de la existencia, no hay revelación. No hay Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, porque es que la personalidad de Dios es eso, salir de sí. O sea, ¿qué es Dios? El que sale de sí. Y cuando sale de sí, crea, hace las cosas nuevas, hace el mundo. Si Dios no saliera de sí, el mundo no existiría. Y todo ese ejercicio, toda acción de salir de sí, de alguna manera es negarse uno a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, el primero que se niega a sí mismo es Dios. Asombroso. Segundo, los individuos al obrar existencialmente, es decir, al salir de sí, reflejan la existencia en la